La noche cae a plomo sobre Capri. La línea del acantilado es una mandíbula rota que muerde el Tirreno, y en algún lugar sobre la espuma empieza a encenderse un anillo de lámparas. El viento merodea por las columnatas. El olor a sal se mezcla con humo de olivo. Si te quedas quieto en el borde de la terraza, oyes a la isla respirar grutas que toman la marea y la sueltan, un pulmón escondido bajo un palacio de piedra. Aquí decidió desaparecer un emperador romano, y aquí aprendió a nadar el rumor. Tiberio no abandonó Roma. Se retiró de ella como una marea que jamás vuelve. Eligió una isla ceñida por roca vertical, accesible por un único desembarco estrecho, una fortaleza en el filo del mundo, perfecta para un hombre que había aprendido a desconfiar del aplauso. Dicen que le gustaba Capri justamente porque sus precipicios mantenían fuera a la gente como los muros mantienen dentro a los prisioneros. Era el sueño de un emperador y la maldición de un historiador. Una privacidad tan completa que lo único que cruzaba libremente el agua eran provisiones y relatos. Y los relatos llegaron. Llegaron envueltos en el lenguaje de la indignación moral y afilados con sátira. En la pluma de Suetonio, la isla se llena de estancias cuyas paredes enseñan lo que el cuerpo podría ejecutar, de arboledas donde servidores disfrazados de espíritus silvestres hacían el convite, y de entretenimientos curados para avivar el apetito de un soberano envejecido por la distracción. Conserva incluso el apodo que los romanos susurraban para los jardines de placer de Capri, el jardín del viejo macho cabrío, un chascarrillo que juega con el nombre de la isla. Capri deviene un decorado, y el emperador, el hombre más observado del mundo, conduce su vida en el único lugar donde no puede ser visto. Lo que sigue en nuestras fuentes son imputaciones que un oyente moderno no puede tomar por simples chismes. Tratan de explotación y de crueldad, del fuerte depredando sobre el débil de formas que cruzan las fronteras que hoy trazamos para proteger a los vulnerables. No repetiremos aquí esos detalles truculentos. Baste decir que Suetonio los escribe para provocar escalofrío, y que generaciones posteriores los repitieron porque el escándalo es una moneda que nunca pierde brillo. Que cada alegato sea cierto es otra cuestión más difícil que seguiremos preguntándonos mientras bajamos, nivel a nivel, por el palacio de susurros en esta roca. Antes de avanzar, una cuerda de guía. Nuestro camino discurre entre evidencia e imaginación. De un lado, los 12 Césares de Suetonio, un matorral de anécdotas cosechadas décadas después de la muerte de Tiberio, con el apetito del biógrafo por perfiles que se pegan a la memoria. De otro, Tácito, frío y minucioso, cuyos anales siguen a Tiberio a través de purgas y del largo eclipse de gobernar por carta desde lejos, insinuando que el retiro de Capri fue refugio tanto para apetitos como para crueldad. Y alrededor, el murmullo de reescrituras posteriores que amplifican, bordan y a veces inventan. Ninguno de estos autores fue imparcial. Pocos tuvieron acceso a las habitaciones más interiores de la isla. Todos tenían lectores que satisfacer. ¿Por qué entonces prendieron estas historias? En parte por el aire que respiraban los romanos. Augusto había cubierto la ciudad con leyes sobre matrimonio e infidelidad, y convirtió la moral en arte público. Forjó una visión de orden donde el deseo correcto apuntalaba al Estado. Decir que Tiberio, el heredero que hizo cumplir esas normas, renunció a la contención en el borde del imperio era escribir una parábola sobre la hipocresía. No es casual que Capri no sea solo un lugar en estos relatos, es un estado de ánimo, la conciencia del imperio girada hacia el mar, el chisme de la capital endureciéndose en acusación, al otro lado de un azul que nunca cruzaría. Capri invitaba al mito por diseño. Villa Jovis, alta en la cresta, era un palacio construido para panoramas imposibles de pintar enteros, patios que descienden como terrazas de nube, corredores privados sesgados para que los poderosos no se crucen. Los acantilados caen en vertical al mar. Las cuevas se abren como ojos. Un gobernante podía mandar por carta desde aquí. Podía purgar a un prefecto y encargar un templo. También podía convertirse, al anochecer, en una silueta, en un rumor con corona de laurel. Suetonio bosqueja la decoración, pinturas, estatuas, una biblioteca privada de lo erótico como si las paredes conspiraran para inflamar. No registra inventario. Construye un ambiente, y el ambiente es acusación, pero los ambientes no son veredictos. En décadas recientes,
Algunos clasicistas nos han pedido releer estos capítulos capreces como fábulas que revelan más de sus autores y de los miedos romanos ante el poder aislado que de la vida cotidiana de un emperador envejecido y suspicaz. Nos recuerdan que Suetonio puede ser valioso y crédulo a la vez, que Tácito esculpe carácter con insinuaciones tan hábilmente como con hechos, y que la incoherencia de ciertas historias capresas sugiere una imaginación febril. Incluso cuestionarlas exige enfrentar la oscuridad que explotan, la soledad imperial, las corrupciones del poder absoluto y el apetito romano por el teatro moral. Así que este es nuestro pacto para el viaje. Caminaremos por cada estancia que las fuentes nos abran y marcaremos la bisagra de cada puerta lo que afirma Suetonio, lo que insinúa Tácito, lo que añaden manos posteriores y donde la investigación moderna pide duda. Mantendremos el enfoque humano. Víctimas que se desvanecen en sustantivos plurales de una página biográfica, sirvientes y artistas convertidos en decorado. Un emperador que, al huir del testimonio, se dio el poder de modelar su propia memoria. Trataremos la palabra horrífico, no como anzuelo sino como advertencia. Y ahora, antes de descender, una pequeña petición. Si crees que la historia debe ser más que reyes y fechas, si quieres relatos que nos incomoden lo suficiente como para pensar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te sugiere Capri. ¿Retiro o confesión? ¿Fortaleza o espejo? Dime también desde dónde nos ves. Sigue asombrándome que podamos encontrarnos así en una terraza venteada sobre el mar, cruzando idiomas y usos horarios para contrastar historias viejas con lo que estamos dispuestos a creer. Bajemos, entonces, más allá de las hornacinas de lámparas, hacia los jardines que los romanos se burlaban como dominio de machos cabríos. El viento es más fuerte aquí, y el mar parece más cercano de lo que debería. En un muro sobrevive una imagen, un emparejamiento mítico, el tipo que verás en frescos pompeyanos hilararios eternamente en el filo entre arte y admonición. Si escuchas, casi oyes las voces que contaron por primera vez estos relatos, no como erudición sino como teatro. ¿Has oído? ¿Has visto? No señalan pruebas, sino deseo el suyo, no el nuestro de ver caer a los poderosos. Capri, al fin y al cabo, es una isla hecha para mirar. El peligro es confundir la vista con la verdad. Acompáñame por las antesalas donde el rumor encendió sus lámparas. El aire está quieto, el aceite arde lento. Un fresco te atrapa el mito disfrazado de advertencia y junto a él un lecho bajo, del tipo que los romanos usaban para comer y para todo lo que seguía a comer. Suetonio nombra cuartos como estos y nos pide imaginar a un emperador que disponía cuerpos como si fueran escenas, que convirtió la gramática privada del deseo en teatro público para un espectador único. Proporciona acotaciones y deja el resto a nuestro apetito. Así funciona la acusación cuando el acusado está fuera del alcance del contraexamen. La puerta cerrada, la isla lejos, y el biógrafo aprende a pintar con sombra. Conviene detenerse en el verbo que prefiere, escenificar. Los romanos amaban el escenario, y lo recelaban a la vez. El teatro era donde la ciudad se ensayaba a sí misma sus amores y odios, su política y sus piedades bajo máscara de mito. Decir que Tiberio escenificaba apareamientos era conectarlo, retóricamente, con un mundo de rostros pintados y exceso licenciado. Un mundo que sus moralistas decían que debía seguir siendo ficción. La imputación no es solo que deseó demasiado, o de forma extraña, sino que convirtió el deseo en espectáculo, y forzó a los indefensos a ser elenco. Incluso si cada detalle fuese cierto y no podemos probarlo, el crimen moral a ojos romanos sería menos la novedad del acto que la coreografía del poder. La voluntad del emperador como guión, los cuerpos ajenos como atrezo, pero Capri no es solo acusación, es una geografía de plausibilidad. Mira abajo, roca en vertical, un desembarco difícil, escaleras talladas en la espina de la isla y garitas posadas como halcones. Es una arquitectura que invita a la paranoia. Aquí un gobernante puede creerse invisible. Su corte, también. Cuando lo único que se filtra son cartas, las cartas se hacen armas. Cuando lo único que viaja es el rumor engorda hasta parecer verdad. La Roma de Tácito ya es una ciudad entrenada para escuchar susurros. Los delatores prosperan. La sátira se agria en evidencia. El tesoro paga por nombres. En ese clima, una isla sin testigos es menos refugio que amplificador. Cada recontado añade un nuevo objeto, un nuevo gesto, una nueva exclamación.
Cuando el relato llega a ti, ha aprendido a complacer a cada audiencia por la que pasó. ¿Qué temían los romanos cuando hablaban de Capri? No solo la lujuria. Temían la ruptura de los papeles que mantenían legible a la ciudad. La ley y la costumbre romanas, sobre todo en la época augusta, levantaron una valla alrededor del estatus y el sexo. Stuprum nombraba el comercio deshonroso a través de esa valla. Infamia marcaba la muerte social que seguía a ciertas transgresiones. Las leyes matrimoniales intentaron uncir la conducta privada a la salud pública. Estas reglas trataban menos de virtud abstracta que de jerarquía. Libre frente a no libre, ciudadano frente a no ciudadano, menor frente a adulto, élite frente a los demás. El emperador debía ser guardián de la valla. Decir que él la cruzó, repetidamente y con ceremonia, era decir que la propia ciudad quedó desprotegida. Aquí la ley se vuelve también escenografía. Imagina el susurro de un senador convirtiéndose en denuncia, la denuncia en expediente, el expediente hinchándose con chispas recogidas por hombres que vivían de acusar. No todas las imputaciones trataban del hecho. Muchas eran de traición, de palabras musitadas en cena, de simpatías por el exiliado equivocado. Sin embargo, las historias sexuales prenden porque vuelven tangible la traición, la del cuerpo como alegoría de la del Estado, y porque permiten al lector hacer lo que el lector gusta hacer: espiar, condenar y seguir espiando. Fíjate también en cómo sitúan los autores el cuerpo del emperador. En el arte público, el cuerpo imperial es mármol, compuesto, blindado en virtudes, casi inhumano en su tersura. En los relatos capreses se vuelve poroso, ávido, envejecido, falible. El contraste forma parte de la acusación. Una ciudad que adora la virtus excelencia viril ligada al autocontrol necesita que sus tiranos pierdan el mando visiblemente. De ahí la insistencia en la coreografía, asistentes entrenados para anticiparse, escenarios curados para instruir, música y mito encima de la carne. Si suena a teatro es porque el teatro era el espejo del imperio. No se acusa solo el deseo, se acusa la dirección del deseo, que en el álgebra moral romana es lo contrario de gobernar. ¿Quién gana con esta deriva hacia la dramaturgia? Los biógrafos, sí, sus páginas arden y venden, pero también la clase política que sobrevivió a Tiberio aprendiendo a curar su propia inocencia. Si la isla se convierte en sumidero del vicio, la capital puede purificarse señalando todas las ansiedades de la ciudad sobre el lujo griego y la blandura oriental, sobre artistas que doblan el género y comensales que olvidan la contención. Pueden embarcarse y descargarse en una sola cabeza. Los romanos tenían incluso verbo para esa externalización moral: caprificar, colgar higos en patrón silvestre para que engorden. Capri se vuelve el patrón bravío. Las historias engordan. Y sin embargo, dentro de la polémica, se mueven vidas humanas. Los sirvientes y artistas nombrados de pasada no hablan en las historias. Aparecen como plurales cohortes, cuadrillas, jóvenes, asistentes, y luego desaparecen. La isla permite que los escritores los aplanen en escenografía. Una lectura responsable se detiene aquí. Si alguna porción de las alegaciones refleja la realidad, entonces detrás de cada anécdota hay una asimetría tan empinada que no puede presumirse con sentimiento. La preferencia de un emperador no es un asunto privado. Es una política con consecuencias de carne y hueso para quienes tiene a su alcance. Esa verdad vale tanto si tomas a Suetonio al pie de la letra como si lo lees como teatro moral. En ambos casos, el daño es real, o el daño se fantasea para efecto. Ambas cosas inculpan a la cultura que produjo el relato. La sátira romana afila la hoja. Los poetas adoptan la voz del amigo indignado, del marido herido, del moralista cansado. Contrabandean teoría social en chistes verdes. Leerlos junto a las alegaciones capresas es reconocer el mismo instrumental, exageración como herramienta, estereotipo como atajo, listas de indecencias apiladas, hasta que la risa cede a la repugnancia. El pasado adora mirar. Se dice que mira para aprender. Debemos vigilar nuestra propia mirada. El espectáculo es un disolvente. Puede disolver la compasión y dejar solo el placer de condenar. Regresa ahora a las salas. Observa cuán a menudo aparece el agua a las cisternas de la isla. Albercas al borde del precipicio. El mar que sube y baja en las calas de abajo. El agua en la literatura romana es barómetro moral. Los baños son lugares donde las fronteras se difuminan. El mar, sitio donde las identidades resbalan,
donde los romanos se encuentran con griegos y regresan cambiados. En los relatos de Capri, el agua es luz escénica, hace brillar la piel, oculta la caída, convierte el borde de la terraza en metáfora. Los biógrafos saben bien lo que hacen. Visten su acusación de sensualidad y luego culpan al emperador por el ambiente que ellos han creado. Si te suena familiar, es porque las historias sensacionalistas aún funcionan así. Ofrecen al lector un telón de terciopelo y le dejan decidir cuánto abrirlo. Sin embargo, el secreto de Capri por sí solo no explica la leyenda. También está el problema del tiempo. Nuestras fuentes principales escriben décadas después del reinado. Excavaban una memoria ya estratificada de agravios, ejecuciones en la capital, procesos que olían a venganza, el ascenso y caída de Sejano, un largo gobierno por carta desde una cresta insular. Su Tiberio es la suma de esas sombras. Cuando llegan a Capri, no informan, ordenan. Y cuando los lectores llegamos a Capri a través de ellos, heredamos su orden y la satisfacción que contiene. ¿Dónde nos deja esto? Con acusaciones que no podemos probar, pero tampoco despachar con facilidad, con una ciudad que convirtió la moral en teatro y el teatro en evidencia, con un emperador cuya retirada creó un vacío que las historias se apresuraron a llenar, con una advertencia sobre lo fácilmente que la indignación se vuelve entretenimiento. Si sientes el vaivén, repulsión, compasión, curiosidad, duda, estás exactamente donde Roma quería, en la platea, entrada en mano, esperando que suba el telón. No lo alzaremos más aquí. Lo que importa ahora es por qué el guión se endureció cuando lo hizo, quién dirigió los actos posteriores, y qué otros objetos, monedas, fichas, leyes, cartas se han subido a escena para hacer que la leyenda parezca inevitable. Capri enseñó a Roma a hablar del poder en el idioma del apetito. Roma, a cambio, enseñó a la posteridad a confundir rumor con prueba. El tercer acto comienza en la capital, bajo luces más crudas. Desde las terrazas de Capri, el imperio parecía pequeño y Tiberio aprendió a gobernar por eco. Las órdenes viajaban como tinta, las respuestas volvían como cortesías, silencios y rumores cebados en tránsito. En esa monarquía a distancia, una figura creció hasta llenar los pasillos. Lucio Helio Sejano, prefecto del pretorio que ascendió desde el orden ecuestre para convertirse en portero de Roma. Los senadores lo peticionaban como antes al princeps. Administraba audiencias, racionaba accesos, recableaba lealtades. Tácito describe una ciudad entrenada para oír pasos en los corredores del poder y para leer la voluntad del emperador a través del hombre más cercano a su guardia. Ese es el decorado político detrás de la leyenda oscura de Capri. Un soberano que gobierna por carta, un ministro que gobierna las cartas y una capital que convierte el miedo en teatro. El ascenso de Sejano no fue súbito ni secreto. Consolidó las cohortes pretorianas en un solo campamento fortificado. Domó al perro guardián y luego le enseñó trucos nuevos. El año 31 d.C. Lo coronó con un consulado al lado del nombre de Tiberio, una ilusión óptica de paridad que dejó a Roma sin aliento. En pocos meses, la ilusión se rompió. Desde la isla llegó una carta, no de favor sino de hielo, leída en el Senado hasta que la temperatura cayó a pánico. Esa tarde estrangularon a Sejano y lo arrojaron por las escaleras Gemonias, y las purgas que siguieron le enseñaron a la ciudad otra lección de supervivencia, la velocidad con la que los confidentes de ayer podían ser los sacrificados de mañana. Casio Dio pinta el momento con claridad amarga. Cuánto había controlado Sejano los canales de noticias, cuán por completo se invirtieron. La leyenda de Capri se alimenta de este clima. Las prácticas horribles tienen sentido para lectores predispuestos por procesos de mayestas y delatores, por un princeps que prefiere acantilados a foros y un prefecto cuya sombra va del campamento de la guardia a la curia. Cuando la justicia se conduce por carta y las sentencias de muerte por rumor, todo pecado privado parece política pública. Las páginas de Tácito de esos años analizan una gramática del miedo a acusaciones de lesa majestad. Senadores ofreciendo lealtad como si fuera fluido corporal, un emperador que se retira, y por ello se magnifica por su ausencia. Capri no es solo un escenario de apetito, sino una metáfora de lejanía, de un poder que no puede verse y por eso se imagina. Vayamos ahora a la economía del deseo en fichas. Pequeños discos de bronce o latón,
que el gusto moderno ha querido llamar moneda de burdel spintriae, fichas eróticas con una escena sexual en una cara y un número en la otra. La cronología sugiere. Muchas parecen concentrarse en el siglo I, quizá dentro del reinado de Tiberio, pero el nombre es una trampa. En la antigüedad, Suetonio usó spintriae para referirse a actores pornográficos o prostitutos personas, no piezas metálicas. Fueron los coleccionistas modernos quienes aplicaron la palabra a las fichas. Y los propios museos advierten contra la fantasía popular. Pese al apodo de fichas de burdel, la numeración y el desgaste hacen igual o más plausibles usos como fichas de juego o de termas. El vínculo con la prostitución es una conjetura atractiva, no una prueba. Las fichas guardan su secreto, pero las fantasías también son evidencia de lo que los lectores quieren que Capri haya sido. Si ya crees que la isla fue laboratorio del apetito, las imágenes numeradas parecen menú y lista de precios. Si sabes que entrar en un burdel con moneda imperial podía considerarse sacrilegio punible en ciertas épocas, fichas sin retrato sagrado suenan a ingenioso atajo. Algunos estudios modernos defienden aún la idea del burdel, otros amplían el foco. Las fichas servían a cofradías, fiestas, juegos, baños. Los motivos eróticos eran solo una tesela más. Lo único admitido por todos es la incertidumbre, que ya es instructiva. Nos seduce no lo que demuestran, sino lo que nos permiten imaginar sobre un gobernante que creemos conocer. Esa tentación prospera entre los códigos sexuales griego y romano. Las ciudades griegas pudieron ritualizar relaciones entre varones de edades distintas dentro de guiones sociales estrictos. Los filósofos escribieron como si el deseo pudiera educarse en virtud. Roma tomó palabras y posturas, pero marcó otras vallas. Sus moralistas golpearon sobre estatus y rol. La inviolabilidad del muchacho libre, el deber del ciudadano varón de no ocupar la posición pasiva, la idea de que lo que mancha un cuerpo, mancha un nombre y, por tanto, al Estado. Cuando los autores romanos acusan a Tiberio, se apoyan en esa valla. No solo insinúan que la cruzó, insinúan que la desmontó con cuidado deliberado. El resultado no es una etnografía neutral del deseo, sino un cargo de sabotaje cívico. Añade el dinero, y la simbología se multiplica. Augusto había escenificado la moral como arquitectura pública, leyes sobre matrimonio y adulterio, ceremonias que convertían el sentimiento familiar en ritual de Estado. Tiberio heredó ese escenario, y una ciudad acostumbrada a medir a sus gobernantes por la continencia. Imaginar fichas circulando con escenas eróticas, justo cuando el príncipe se retira a una isla, es imaginar una contraeconomía zumbando bajo el mármol. Números, cuerpos y favores contados en lugares que la ley prefería no mirar. Que los discos fuesen guardallaves o fichas de juego importa poco para el relato que Roma se contó. Funcionan como utilería de una ansiedad mayor. El miedo a que el deseo se hubiera monetizado y puesto al servicio del poder. Y siempre, la sombra de Sejano. Durante años funcionó como prolongación de la isla en la ciudad. Una voz que llevaba los acantilados a la curia. Cuando cayó, se multiplicaron los procesos y viejos rencores encontraron ropaje legal. En ese espasmo de venganza maduraron los relatos de Capri, porque toda purga exige una parábola. El dormitorio de un tirano es el altar más conveniente para quemar las pruebas de una mala década. Tácito no nos dará el plano de la isla. Nos da, en cambio, la geometría moral del miedo. Cartas leídas en voz alta, acusadores pagados, colegas que desaparecen entre el amanecer y la cena. La leyenda capresa resulta más creíble justo allí donde las fuentes son más precisas en otra cosa. Cómo sobrevivir en la Roma de Tiberio significaba ensayar la inocencia y externalizar la culpa. Hasta la moneda entró en la óptica. Al inicio del reinado, el dinero de Tiberio susurraba moderación clementia, piedad sobria, rechazo a divinizarse, mientras su gobierno apretaba el puño con violencia cuidadosamente legal. Los biógrafos posteriores notaron la disonancia y aportaron banda sonora. La música de la hipocresía. Un gobernante que acuña la misericordia, insinúan, ha de ser cruel en privado. Quien rechaza el escenario debe actuar en otra parte. La isla se vuelve ese otro lugar. Un anfiteatro con el mar por foso de orquesta. Los historiadores modernos han intentado devolver equilibrio a la balanza, señalando competencia administrativa, solidez financiera, rechazo a campañas grandilocuentes, incluso momentos de clemencia.
Esas notas rara vez pegan en la mente popular. El escándalo sobrevive a las hojas de cálculo. Entonces, ¿quién gana creyendo lo peor? Biógrafos hambrientos de lectores. Emperadores posteriores deseosos de una fábula moral que adule sus virtudes. Un Senado que prefiere culpar el apetito de un hombre por los terrores de un sistema. Y, seamos honestos, nosotros la audiencia porque la indignación es una dieta fácil. Las fichas en la vitrina del museo, las ruinas en la cresta, los adjetivos que acuden demasiado pronto a la pluma. Todo nos implora confundir plausibilidad con prueba. Así se endurece una reputación grano a grano, rumor a rumor, hasta que la estatua de una vida ocupa el lugar de la persona. Y asentimos a la estatua como si fuera evidencia. Queda una puerta. La vida póstuma de una leyenda. Como la sucesión de Calígula selló a Capri en una obra moral. Como los autores posteriores convirtieron el susurro de Suetonio en coro. Como la investigación moderna ha intentado, contra el viento, oír la isla sin el eco. Una subida más a Villa Jovis, esta vez no para preguntar qué ocurrió tras sus muros, sino para mirar lo que hemos hecho con la silueta que dibuja contra el mar. La mañana en Capri tiene otro color, más delgado, casi quirúrgico. El mar es una plancha de plata batida. Villa Jovis reposa como una oración concedida demasiado literalmente alta, remota, piedra sobre piedra. Recorre sus pasillos vacíos, y oirás lo que la historia hace cuando alguien sale de la sala. Empieza a ordenar los muebles. Tiberio murió lejos del foro, y en esa distancia su relato aprendió a elegir la iluminación. El primer curador fue la sucesión. Gallo para nosotros. Calígula salió de la sombra de la isla con el aplauso que saluda a un superviviente. Había sido presencia en Capri. Conocía dónde empezaban los ecos. Cuando su propio reinado se volvió brutal, el público miró hacia atrás y decidió que el prólogo había sido más oscuro todavía. La geometría moral es pulcra. Una isla malvada engendra un heredero malvado. Así se fijan las leyendas ofreciendo una causa que halaga nuestra hambre de inevitabilidad. El segundo curador fue el Senado. Los agravios envejecen como vino en ciudades de mármol, y Tiberio dejó Roma con la boca llena de ellos. Había permitido multiplicar los procesos de mayestas. Quienes aprendieron a sobrevivir acusando, aprendieron igual de rápido a sobrevivir por retrospectiva. En los años tras su muerte, la clase que escribe historias escribió una absolución para sí misma. Su dolor fue real. Colegas condenados, haciendas incautadas, el terror nocturno de pasos en la puerta. Pero la absolución necesita un altar, y la leyenda de Capri provee uno lo bastante grande para quemar una década de miedo. Si el emperador del acantilado fue un monstruo en privado, entonces los terrores públicos pueden archivarse bajo necesidad o destino. Los tiranos son chivos expiatorios convenientes. Encogen sistemas complejos de complicidad en una sola silueta humana. La isla se vuelve una hoguera en el horizonte. La capital se calienta las manos y llama a ese calor moralidad. Los biógrafos completaron el conjunto. Suetonio ordena el carácter como si fuese un gabinete de curiosidades. Cada emperador fijado y etiquetado virtudes, vicios, particularidades del apetito. Tácito compone tragedia. Voz fría, coro de delatores. Un emperador que se reduce hasta ausentarse, y por ello se derrama por todas partes como el tiempo. Casiodio escribe con la paciencia de quien sabe exactamente cómo el rumor se hace estructura. Ninguno inventó Capri, y ninguno escribió con nuestros estándares de prueba. Compartían, eso sí, un público ya convencido de que los cuartos privados del imperio explican sus catástrofes públicas. Cuando alcanzan la isla, sus páginas se oscurecen como cuando un bolígrafo repasa una línea una y otra vez. No se nos deja olvidar que Tiberio no regresó a Roma. Se nos hace creer que no podía. Luego el tiempo va sedimentando. La Edad Media convierte a Tiberio en fábula moral. La temprana modernidad, en problema de soberanía. Los victorianos, en lección sobre contención. El monstruo que obtienes cuando dejas votar al apetito. Los pintores prefieren acantilados y antorchas. Los novelistas, pasillos. Las historias populares vuelven a los mismos pasajes porque son fáciles de escenificar. Un hombre en el borde del mundo es metáfora inagotable. Puedes colgar en ella los miedos del presente decadencia, secreto, la corrupción de gobernar por carta y por delegado, y la silueta soportará el peso, y sin embargo, el archivo es tosudo.
Si pasas de la leyenda a los libros de cuentas, encuentras un reinado que, en largos tramos, parece administración competente sombreada por sospecha. Las finanzas se mantienen en orden. El gobierno provincial es más estable de lo que permite la caricatura. Las legiones no marchan a glorias condenadas para engordar la vanidad del emperador. Hay episodios de clemencia difíciles de cuadrar con un villano absoluto. Hay un rechazo consistente a ser adorado como Dios que confunde los relatos más simples de un hombre embriagado de sí mismo. Historiadores modernos Barbara Levick, Robin Seeger, entre otros, han dedicado carreras a añadir lastre a este platillo de la balanza, recordándonos que quien envejeció en paranoia fue antes el general que sabía cuándo no combatir, el administrador que prefería la contabilidad a la arquitectura. No blanquean la oscuridad de Capri. Piden leer la isla como capítulo, no como índice. Lo más difícil es ético, no erudito. Algunas alegaciones del dossier Caprés nombran daños que nuestra lengua apenas soporta sin colapsar en eufemismo o espectáculo. Tienta despacharlas como invenciones de fuentes hostiles. Tienta tanto repetirlas con un estremecimiento y llamar a ese estremecimiento análisis. Ambos impulsos eluden. Un relato responsable sostiene dos verdades en el mismo marco: que a los autores antiguos les encantaba procesar a los poderosos por la alcoba, y que el poder de veras convierte a las personas en instrumentos. Incluso si las páginas más sórdidas son teatro, el teatro nos dice lo que Roma estaba dispuesta a encontrar entretenido, y eso ya la inculpa. Incluso si parte ocurrió, la gramática de dominación que lo hizo posible es más vieja y más grande que un hombre en un acantilado. Cuando hablamos de prácticas horríficas, debemos significar primero el sistema y después al pecador. Existe además el problema del silencio. Las posibles víctimas en estas historias son las únicas que no pueden escribirlas. Leemos plurales y cuartos amueblados, y una lista de actos que aplana a los vivos en utilería. La historia se construye a menudo como Capri. El mirador es magnífico, la caída es vertical, y quienes caen apenas hacen ruido antes de que el mar los tome. Narrar el pasado sin repetir sus borrados roza lo imposible. Exige girar la cámara lejos de la terraza a veces, hacia hogares que aprendieron a leer el clima del favor palaciego, hacia las pequeñas economías que crecen donde el poder necesita silencio, hacia la gente sin nombre en el índice cuyas vidas absorben las decisiones tomadas en salas de mármol. Vuelve al fin a Villa Jovis. Queda un muro, una cisterna, una escalinata que sube a un cielo vacío. Los turistas se detienen donde pudo estar el triclinium y fotografían luz sobre agua. Si entornas los ojos, entiendes por qué un soberano exhausto pudo preferir esto a la escenografía de la curia. Si escuchas más, oyes lo que hemos hecho con esa preferencia, una fábula de advertencia para cada época que quiere creer que gobernar es una ecuación simple con carácter a un lado y resultado al otro. Tiberio es útil precisamente porque complica esa aritmética. Fue eficaz y fue temido. Fue reservado y se volvió notorio. Huyó del espectáculo y lo convirtieron en espectáculo. No es absolución. Es una advertencia sobre las historias que más nos gustan. Aquellas que oponen un corazón oscuro a un mundo herido. ¿Qué hacemos con él? Lo leemos. Y leemos a quienes lo leyeron. Mantenemos en los oídos el viento de la isla mientras pasamos páginas. Recordatorio de que la evidencia siempre es un poco más fría de lo que querríamos. Resistimos la falsa claridad de la leyenda, incluso cuando la leyenda satisface el deseo de castigo, y hacemos mejores preguntas en el presente. ¿Quién controla las alas que no vemos? ¿Quién gana cuando el escándalo sustituye a la política? ¿Quién desaparece en los plurales de un informe? Capri es una vista, no es por sí sola un veredicto. Si este viaje te dejó con más preguntas que respuestas, bien, ese es el número correcto para la historia. Cuéntame en los comentarios qué te sugiere la vida póstuma de Tiberio, qué parte se siente en acta judicial, cuál es cartel de teatro, y cuál es espejo de nuestro tiempo. Y si quieres más relatos que aprieten el rumor contra el vidrio de la evidencia hasta que ambos dejen huella, suscríbete. Tenemos otras islas que visitar, otras siluetas que probar contra la luz.